Toledo no puede dijo, condicionar, no digamos. puede acondicionar, o sea, es decir, no se puede viabilizar, es decir, y todos por unos bonos y todos hay que pelear porque queremos 100 más, 200 más, porque aunque sea 10 soles, bienvenido para los sueldos miserables que tiene pues el profesor, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros demandamos más bien al Estado de que sean pues sueldos reales, de Aumento acuerdo general para a una todos. canasta básica familiar, pensionable para los contratados, activos, cesantes, para todos en general, porque la situación, o sea, de los bonos, vuelvo a recalcar, es una situación momentánea, que al momento de que tú te retires del trabajo, cuando te voten del trabajo, esos bonos desaparecen y tu pensión miserable, como dice este profesor, con 250, 280 soles va a vivir un profesor. Muy o sea, bien. ese es el fondo en todo caso, Correcto. ¿no? Posición del Colegio de Profesores sobre este interesante y controversial tema. Dos cosas importantes respecto a la intervención del ingeniero, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es la propuesta? Como Colegio de Profesores planteamos el impulso del avance de la descentralización. Estamos regresando a una recentralización. Hay que apostar por la descentralización, no creo que alguien esté en contra de eso. Eso significa la transferencia de esos presupuestos para el manejo a través de gobiernos locales y gobiernos regionales, porque creo que los mecanismos de control ya se han mejorado, ¿no? Esa es nuestra propuesta. Sobre el otro tema de esto del agua, yo creo que los únicos y tal vez los últimos, si este modelo sigue avanzando así con tanta agresividad, los únicos patrimonios del pueblo que nos quedan, la luz semi privatizada, el agua semi privatizada y la escuela pública semi-privatizada. No hay, después, ¿con qué se va a quedar el pueblo? Si todo eso lo vamos a perder. Sobre este tema de la meritocracia o no, obviamente, pero hay una cuestión que no parte de nosotros. Yo quiero que sepa la población, el señor Hugo Díaz, un reconocido maestro nacional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, hace un mes atrás ha presentado un informe y con los siguientes resultados respecto al tema de remuneraciones. Estoy hablando del Consejo Nacional de Educación. Ha demostrado que la evaluación promedio del profesor peruano es de $600. Los países a los que seguimos, estamos últimos. Los países a los que seguimos, que está antes de nosotros, está Ecuador con $870. Es decir, $270 más que el profesor peruano. ¿Y saben cuál es el promedio latinoamericano de otros países? $1.500, caso Colombia, caso otros países. Es decir, nuestra posición es la siguiente. No podemos vanagloriarnos, tenemos más de $60.000 millones en el fisco y estamos incrementando el presupuesto, etc. Vamos a suponer que no sean el 3%, creyéndole al gobierno 3.5%, no creyéndole estamos bordeando el 3%. Entonces, solamente por haber movido un punto, menos un punto, 0,1, 0,2, ¿sabe lo que está produciéndose en el sector de educación? Capacitaciones, maestrías, capacitación de directores, becas, etc. Imagínense tanto movimiento en este momento con coma y tantos. Significa que si tuviéramos por lo menos el 3,5 real, un 4% real, un 5% real, obviamente sí habría. ¿Cuándo lo van a hacer? Nosotros, ¿qué culpa tenemos esta generación de haber nacido en este tiempo? Y estamos entregando en la precariedad trabajando y no tenemos estos incentivos. Entonces, que no nos hagan caso a nosotros, que le hagan caso al Consejo Nacional de Educación, que dice que no debe ir más estos $600 de promedio en remuneración, que vayan, no sé, $1.000, $1.200 en promedio. Sobre eso, amigo José Carlos, que vengan los bonos que quieran. Sobre eso, que vengan, que no nos hagan caso a nosotros. Suficiente el Consejo Nacional de Educación. Esa es nuestra posición. Interesante. Última participación del ingeniero Jaime Verano para una última ronda también aquí en este interesante panel sobre la educación y la huelga indefinida del SUTE. Jaime. Creo yo, acotando a lo que usted ha manifestado, profesor Cruz, respecto al tema de la transferencia, al tema de la descentralización. Este último año sabemos de que el 70% del presupuesto lo ha centralizado, pues, el Estado, ¿no? El gobierno nacional está, tratando de manejar directamente. Y esto ocasionado, lógicamente, por el tema de corrupción en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales que se han detectado el año pasado, ¿no? Tenemos ahora ya el caso de Martín Belaúnde, que ya ha sido capturado. Esperemos de que todo salga a la luz y esperemos de que casos como esos no se puedan volver a repetir.
pero justamente el temor de que los dineros del Estado que han estado siendo transferidos en los últimos años a los gobiernos regionales y locales y de su mal uso, es de que ha tratado de concentrar. Y la otra parte es la coyuntura política que ya se está viniendo para las elecciones del 2016, ¿no? Entonces es cierto de que el gobierno regional, los gobiernos locales son los entes que deben estar encargados de poder construir, de poder fomentar la construcción de infraestructura educativa, ¿no? Pero por otra parte, en el tema, por ejemplo, con el profesor Tito, que también que estaba hablando respecto al tema de los bonos. Profesor Tito, le comento, en las entidades privadas, especialmente si hablamos de los bancos, los profesionales trabajan en función a metas, ¿no? Creo yo de que debemos romper ese esquema, profesor, porque eso no es denigrante. Yo creo que el SUTED, al contrario, no lo debe tomar bajo ese punto de vista. Imagínense contadores, administradores, ingenieros que trabajan en entidades financieras o en algún otro tipo de entidad privada que trabajan bajo metas, estarían siendo denigrados, y no es así. Lo que pasa es de que se busca de que en función a su rendimiento puedan obtener mayores bonos en base a un sueldo promedio, y ahí sí tiene que ser un sueldo básico digno. En ese sentido yo estoy de acuerdo con que el sector educación y los profesores tengan que tener una remuneración digna, y no estamos hablando de 1.200, 1.500 soles, yo creo que debería estar por encima de los 3.000 soles, pero ojo, que también el profesor sea un profesional que esté debidamente capacitado, que demuestre que realmente está, ¿cómo le puedo decir?, inspirado para poder transmitir la educación, para poder inculcar la educación hacia los alumnos. Entonces, creo que por ese lado, profesor, le vuelvo a repetir, el tema de los incentivos no es nada malo. El tema de trabajar bajo el tema de metas es un tema en donde ya, creo yo, a estas alturas el gobierno regional, que no estamos viendo resultados, a los profesionales deberían tratárseles o fomentárseles a que trabajen en función a metas. Porque ¿cuánto de presupuesto ahorita se ha podido ejecutar? Estamos viendo. Entonces yo creo que a nivel de los funcionarios públicos también se debe trabajar en función a metas, ¿no? Y creo básicamente de que este tipo de incentivos de alguna manera va a fomentar a que también el profesor pueda de repente... Ahora, yo le pregunto, profesor Tito, sé que se viene el tema de los paros, pero este tema de parar, el tema de la huelga, ¿cómo lo van a recuperar? O sea, aquí los grandes perjudicados, lógicamente, van a ser los alumnos. Y recuperar lo que de repente se ha podido hacer en un mes y tratarlo de recuperarlo en 1 o 2 semanas, yo creo que también eso es antipedagógico y ustedes como profesores lo saben. No se va a poder recuperar el total de horas clases, por más que de repente inclusive puedan incrementar clases los días sábados. Entonces yo creo que por ese lado, también como profesor Tito, ustedes tienen que ponerse en el caso de los alumnos, de los padres de familia, y decir qué hacer. De repente buscar una forma alternativa de lucha. Fíjense, yo le pongo el ejemplo, profesor Tito. Mientras en Puno se reclamaba o se hacía el paro por el tema Tía María, pregonando por el cuidado del medio ambiente, se quemaban llantas a la entrada de la Avenida del Ejército, se quemaban llantas a la entrada de Arequipa en Juliaca, y así decimos que queremos cuidar el medio ambiente, quemando llantas, rompiendo vidrios, ¿no?, esparciendo basura en las calles. En Arequipa se tomó una nueva forma de poder luchar, y eso lo hicieron con tambores, haciendo bulla. En la segunda marcha se dieron cuenta que en la primera sí ocasionaron daños, y que ese tipo de reclamos no va a conseguir a solucionar nada. Yo creo, frente a eso, profesor Tito, que usted es un dirigente del SUTEP, que se debe también buscar formas alternativas en las cuales se tengan que implementar medidas de lucha, pero en las cuales esas medidas de lucha no perjudiquen a los alumnos. Si estamos hablando de calidad educativa, entonces yo creo que también nos debemos poner a pensar en la calidad educativa que deben recibir los niños. Ustedes dicen, escuela pública, los alumnos merecen una educación pública, muy bien, pero ¿qué pasa si es que ustedes paran? Esa educación pública no la van a recibir. Y prueba de ello es de que a inicios de este año, no tengo la cifra exacta porque yo quería buscarla hace un momento en el internet, la educación privada
el incremento de los colegios privados, tanto en Puno como en Juliaca, se ha incrementado. ¿Y esto por qué? ¿No? Y tiene su explicación, porque todos los papás están viendo de que si los hijos siguen manteniéndose en escuelas públicas, lamentablemente no van a tener una educación apropiada. Yo creo que eso también les va a llevar a ustedes a que puedan tener un mensaje y una interpretación de lo que ustedes puedan implementar en adelante, profesor. Correcto, Jaime, gracias. Vamos rápido con una última participación del profesor César Tito y del profesor Flavio Cruz, pero hay también colegios privados y colegios, ¿no? Así es, José, todo se ve, ¿no? Cosa menos una institución privada que brinde garantía también, hay algunas, ¿ah? Profesor Tito. Sí, es necesario en todo caso enfocar algunas situaciones que el ingeniero Jaime ha señalado. Obviamente, o sea, bueno, en todo caso aclaramos la situación de la remuneración de los maestros, ¿no? O sea, con sueldos de miseria y hambre de 1.100 soles, 1.200, o sea, obviamente, ¿no? Nosotros decimos aumento real, pues, ¿no? Y usted ya lo ha señalado, la canasta básica está entre los 3.500 soles, por ejemplo. Y si a eso hay una situación de, en todo caso, ser un poco meritocrático, no tanto meritocrático, ¿no? Sino de haber, como usted mismo señala, de haber producido algo más, obviamente, pues en todo caso, como premio, pues si cabe el término, ¿no? Se le pueda estimular con algo más. Bien, pues, ¿no? Creo que no estamos en contra de esa situación, estamos bienvenidos. De otro lado, consideramos de que, obviamente, ¿no? Los más perjudicados son nuestros estudiantes, pero nosotros tenemos que decir en primer lugar, hemos hecho alcance tanto al Ministerio, tanto al Congreso de la República, al mismo Ministerio de la Presidencia, entregando documentos desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, estamos ya en mayo, hemos terminado dando al 6º mes. ¿Qué dicen? Nada. El problema de Tía María, fíjate, son más de 60 días de lucha. ¿Qué dice? Hace oído sordo, no quiere resolver. Entonces, el problema es que obviamente el Estado peruano no está asumiendo en todo caso con su responsabilidad de resolver las demandas, y en este caso no solo del sector de educación, sino de otros sectores. Por ejemplo, los del FENTA se han señalado, vamos a entrar en huelga el 4 de junio. La situación de los mismos del sector salud, los médicos han planteado que van a entrar en junio también en lucha. Entonces, el asunto es que obviamente que el gobierno no tiene la voluntad de resolver las demandas. Pero por otro lado, obviamente, ¿no? Veremos la forma nosotros de recuperar, y hay un compromiso, ¿no? De que en los centros educativos estamos diciendo, vamos a armar nuestros planes de contingencia. De repente no es suficiente, pero nos esforzaremos, pues. Pero pedimos también el respaldo de nuestros padres de familia, de nuestros estudiantes, porque la situación de precarizar más la educación pública, de entregar al privado a través de las asociaciones público-privadas, no nos parece correcto. Y no queremos vivir lo que ya Chile pasó 50 años y están regresando y siguen luchando ellos. En un momento nos pintaron maravillas de Chile, de que nos llevaba 30, 50 años luz en educación, y ahora se dice que es la educación más cara y está en todo caso que no ha tenido resultados, pues esa educación neoliberal en Chile, y que están demandando ahora con movilizaciones, marchas multitudinarias para ver en todo caso de que el Estado asuma con su deber y obligación. Entonces, en ese sentido, consideramos nosotros de que esperemos en todo caso de que esta lucha no llegue pues a más de un mes, y peor de repente a más de 2 meses, ¿no? Y tengamos que resolverlo en un tiempo muy corto de repente, y esperamos que el Estado pues nos haga caso pues referente a nuestras demandas, ¿no? Señor decano. Bueno, el tema de la meritocracia, por supuesto que todos los profesionales reclamamos además, ¿no? Que haya políticas meritocráticas, pero bueno, fueran así. El actual Ministerio de Educación implementa así una política le hemos venido a llamar nosotros la vacantocracia. ¿Por qué? Porque, ojo, se presume, de repente la población cree así, que solamente, ¿no es cierto?, 1000 profesores han aprobado para llegar a determinada escala magisterial. No, no ha sido así. Lo que pasa es que es verdad, los 1000 primeros, ¿no? O sea, las vacantes fueron 1000 y solamente a esas vacantes se pudo cubrir. Eso no significa que el resto de profesores haya desaprobado. Muchos profesores han aprobado el examen, pero que porque te limitan con una vacante, tú no apruebas. Tú no has llegado a alcanzar una escala magisterial. Eso es bueno aclarar, decir con claridad. Respecto a otro tipo de metas,
El actual gobierno nos ha planteado, nos ha dado como tarea al iniciar su gobierno como meta, que en tema de comprensión lectora deberíamos superar al año 2016, cuando termina su gobierno, el 51%. Esa es la meta que nos ha planteado el gobierno. Los resultados de la última evaluación censal lanzan, porque hemos ido en progreso desde el 2010, 11, 12, 13, 14, Carabaya, 59%. Todos nos habíamos comido el cuento, inclusive, de que Moquegua estaba primero. ¿Por qué? Porque Moquegua tiene 3 veces más presupuesto que Puno y le meten capacitación, infraestructura, equipamiento, en todo, material educativo, en todo. Entonces, más presupuesto, más calidad educativa. ¿Qué pasó con Carabaya? ¿Y qué pasó con Carabaya? Donde pobreza, extrema pobreza, ¿no? Abandono, desnutrición y 59%. ¿El trabajo de quién es? De los profesores. Es trabajo del profesor. Y si Ollantumala me ha pedido 51%, ¿dónde está el reconocimiento? ¿Dónde está el bono para ese profesor que ha logrado el 59%? No estamos hablando con resultados o procesos que fabricamos nosotros, sino que el mismo gobierno lo ha implementado. Entonces, algún día, porque los profesores debemos siempre caminar con la frente en alto, los gobiernos, los padres de familia, con todo respeto, van a tener que deber mucha gratitud al magisterio. A punta de todo estamos haciendo país, estamos haciendo que crezcan las cosas, estamos generando desarrollo, estamos haciendo progreso. En los rincones más recónditos, los maestros, los que yo he tenido la suerte de trabajar en la región de educación, me permite haber conocido muchos lugares y te encuentras con los maestros ahí y a veces dices, oye, pero esto, mucha gente no lo ve, muchos políticos en su ceguera y en su sordera no lo ven ni lo escuchan. Con todo respeto a los amigos triciclistas, en Juliaca hasta el amigo triciclista tiene dignidad, hay un parque del cholo y un parque del triciclista. Aquí donde a alguien se le ha ocurrido, no estamos, Singapur le pone en su cheque, está el profesor dictando su clase. Cuando un país está mentalizado en que educación se hace con el profesor, entonces ese país garantiza su desarrollo. Somos un país que tiene política extractivista, porque es lo único que podemos vender, extraer metales a costa de esto. Ojo que los animales, las plantas, son también nuestros hermanos de la naturaleza. ¿Y qué estamos haciendo para respetarlos a ellos? ¿Y por qué no nosotros apostamos por la inversión en la educación de los pueblos? Va a demorar muchos años, pero cuando tengamos que invertir en educación y desarrollemos realmente un pensamiento divergente de las nuevas generaciones, que sean capaces de transformar, de crear, de cambiar, entonces vamos a tener también patentes que exportar, también vamos a tener ideas que exportar, vamos a tener tecnología que exportar y no consumir tecnología. ¿Por qué no invertimos en ese pueblo para educarlo? Porque con educación se acaba el analfabetismo, con educación se acaba la discriminación, con educación se acaba la pobreza, todo con educación. Ese policía, ese capitán que agredió a un periodista ahorita, yo me siento mal, me siento culpable como profesor, porque si tuviera una buena educación no haría esas cosas. Totalmente de acuerdo. Ajá. Bueno, los hemos escuchado y la verdad que hemos quedado aleccionados desde todo punto y convencidos de que la lucha del magisterio es justa, ¿no? La pregunta al decano es, y si ustedes también coinciden con el pliego de reclamo del SUTE, ¿por qué el colegio no apoya al SUTE? ¿Por qué no participa de la huelga del SUTE? No es la función, no es la función de los colegios profesionales apoyar huelgas o hacer paros, huelgas. Nada lo exime de hacerlo tampoco, ¿no? Tal vez nuestra diferencia está en nuestras estrategias de lucha, ¿no? Nuestras estrategias de hacer defensa de los intereses, en este caso del profesorado. Pero bueno, sería un pronunciamiento, ¿no? Aparte de que ahora lo ha dicho públicamente. El día sábado nosotros hemos tenido una reunión de directorio. En la agenda estaba el tema de la huelga, obviamente, ¿no? Hemos deliberado algunas cosas, nos ganó el tiempo, no hemos llegado más. Vamos a sostener otra reunión el próximo sábado y estamos atentos, no es que estemos indiferentes al tema, eso quisiera dejar claro, ¿no? Ok. Profesor Tito, muchas gracias. ¿Algo más que quiera usted? Sí, simplemente hacer un llamado al magisterio regional de la provincia de Puno, no esperar a que nos pongan la soga al cuello para recién decir, bueno, pues estoy a punto de morir y ahora sí recién salgo a luchar, ¿no? Porque hay todavía algunos maestros que están con esa duda de decir, bueno, pues si es contundente salgo a la lucha y si mi vecino no sale, yo no salgo. Entonces consideramos de que nuestras demandas son justas, correctas
y obviamente con la legalidad del caso, porque hemos cumplido también con los plazos establecidos que la ley mismo manda para entrar a una huelga indefinida. Entonces, en ese sentido, el día miércoles, por ejemplo, tenemos el diálogo aquí con el gobierno regional, con el doctor Juan Luque, hay un compromiso, y también con el director regional de educación para ver también puntos específicos de la región, como también nuestras demandas nacionales. El día de mañana, por ejemplo, se va en todo caso ver la situación de la concentración de los maestros en cada una de las provincias. La provincia de Puno, por ejemplo, se va a concentrar a partir de las 9 de la mañana en el Parque Pino, y cada una de las capitales de provincia. El día miércoles, las provincias del norte en el Parque La Madre, y las provincias del sur en el Parque de Antenaba, para entrar en una movilización y demandar al gobierno regional también soluciones específicas del ámbito de aquí. Por ejemplo, la situación de las reasignaciones, la situación de este pago de la deuda social y algunas otras situaciones específicas que esperemos también el gobierno regional asuma, y la huelga en todo caso continúa. En muchas regiones estamos desarrollándolo. Esperemos que Lima también, que hay cierta indiferencia, asuma en todo caso con esta medida de lucha, y desde aquí también aprovechar a esa dirigencia del SEC nacional que obviamente pues parece que le hace el juego al gobierno y no dice nada frente a la lucha que ya en diversas regiones hemos asumido, y esperemos también pues de que en todo caso tome conciencia y posición por el magisterio y no por el gobierno, y salga también pues a la huelga nacional indefinida, ¿no? Correcto, gracias, profesor. Gracias. Decimos que la lucha del magisterio es justa por donde se la mire. Podemos no estar de acuerdo en las estrategias, como decía Jaime, ¿no? Nos preocupa la pérdida de las labores para los escolares. Quizá las estrategias que pueda tener el colegio de profesores o los padres de familia sean distintas, pero en el fondo los argumentos, los pedidos, claro que son justos. Gracias, Jaime, también por haber estado en el programa. Gracias. También por la oportunidad. Y brevemente decirle también al profesor Tito y a todos los profesores, ¿no? Se acercan nuevos periodos de elecciones. Yo creo que tenemos que ser inteligentes para volver a elegir a un próximo gobernante, no dejarnos simplemente enamorar por cuestiones de ideología, de que quieren, ¿no?, implantar otros modelos de otros países y todas esas cuestiones trasnochadas. Creo yo de que ya nos hemos dado cuenta de que con este presidente no se puede hacer nada, y esperemos que también los próximos candidatos seamos más inteligentes para poder elegir a un presidente de la República. Nada más eso. Correcto, gracias, Jaime.